Hola, ¿cómo están? Bueno, le doy gracias a Dios de poder tener una nueva oportunidad de poder compartir la palabra de Dios. Siempre un privilegio. Y quiero compartir Josué capítulo 9. Pero ¿cómo llegamos a Josué capítulo 9? Bueno, haciendo un poco un recuento de la historia, Josué llegó a ser el líder de la nación de Israel después de la muerte de Moisés. Tenía que introducir al pueblo a tomar posesión de la tierra que Dios le había prometido. Y podemos hacer una división de este libro en tres partes, ¿cierto? Del capítulo 1 al 3 tiene que ver con la preparación del pueblo de Israel, ¿cierto? Para la conquista. Del capítulo 6 al 12 tiene que ver con la conquista en sí, o sea, entran en las batallas. Y del capítulo 13 al 24 con la ocupación de la tierra, de lo conquistado. Y bueno, el pueblo se preparó, cruzó el Jordán y empezaron las batallas. Y la primera batalla fue con Jericó. Ahí dio de arriba estos muros, estos dos grandes muros que tenía esta ciudad. Le da ciertas instrucciones al pueblo. Tenían que prácticamente destruir todo lo que tuviera vida ahí en Jericó. Solamente se salvó Rahab, la ramera, y también su familia, por la gracia de Dios. Y también le dio otras instrucciones, tenían que quemar toda esa ciudad, era una ciudad bajo maldición, y todo lo que tenía que ver con el oro, la plata y algunos instrumentos, utensilios de bronce y de hierro tenían que ser tomados y consagrados para Dios. Entonces ahí aparece este personaje Acán. Acán toma un manto babilónico, Babilonia, un tipo del mundo, podríamos llamarle como un manto del mundo, cosas que traen maldición. Y también tomó algo que le pertenecía a Dios, que era un lingote de oro. Entonces Acán toma, lo esconde en su tienda y lo oculta, un pecado oculto. Y después de esa gran victoria que Dios le da con la ciudad de Jericó, va tras la conquista de otra ciudad que es Jai. Y en Jai manda a Josué 2 espías y vuelven los espías y llegan obviamente confiados, ¿cierto?, de que era, viendo la debilidad de esta ciudad, que eran pocos, ¿cierto? Entonces Josué sigue el plan de los espías y también su plan, desarrollan su propio plan, cómo poder conquistar Jai. Mandaron solamente un porcentaje del pueblo, como 3.000 personas, y prácticamente tuvieron una gran derrota. Entonces ahí vemos, ¿cierto? Principalmente la derrota vino por ese pecado oculto, ¿cierto? Que había realizado Acán, por el pecado del pueblo. Y, y también vemos, ¿cierto?, que Josué no consultó a Jehová. Fue su gran error, de no consultar a Dios. Entonces ellos siguieron su propio plan. Y Josué tuvo que identificar, en este caso, el pecado, tuvo que sacar a luz el pecado y también tuvo que juzgar el pecado. Después de esta gran derrota en el capítulo 7, en el capítulo 8 Dios le dice a Josué, y empieza el capítulo 8 diciendo: Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes, toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Jai. Entonces, después de la derrota, Dios no quiere que el pueblo quede ahí en la derrota, frustrado, ¿cierto? No quiere que nosotros quedemos también en la derrota, sino quiere decir, levántate, levántate y volvamos a recomenzar un nuevo comienzo. Seguir peleando las batallas, pero este nuevo comienzo o recomenzar tiene que ver con empezar con esa comunión, escuchar la voz de Dios. Jehová dijo a Josué, volver a escuchar la voluntad de Dios, la voz de Dios. Y Dios desarrolla el plan, cómo van a conquistar Jai. Entonces Josué y el pueblo solamente tuvieron que seguir el plan que Dios desarrolló. Y es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Dios desarrolla su plan, cómo realizar su obra, ¿cierto? Y nosotros solamente seguimos, ¿cierto?, ese plan, el plan de Dios, para poder hacer la obra de Dios, para poder hacer su obra. Nosotros no creamos, ¿cierto?, el plan ni lo desarrollamos, sino seguimos el plan que Dios ya ha desarrollado. Y en el capítulo 8, versículo 30, después de esta también gran victoria, del 30 al 35, los versículos 30 a 35 del capítulo 8, hay tres elementos importantes que nos cuidan o nos ayudan a poder permanecer o a manejar bien los tiempos, los momentos de victoria. Es difícil a veces manejar
las victorias, ¿cierto? Esos momentos de victoria. Realmente a veces nos pueden enaltecer, enorgullecer, ¿cierto? Nos llevan a veces no consultar la voz de Dios, ¿cierto? Bueno, y uno de esos elementos dice en el versículo 30, bueno, Josué lleva al pueblo al monte Val y le dice, y edificó un altar. Entonces el altar significa muchas cosas, pero una de esas es la comunión, ¿cierto? Reconciliación y la importancia de la comunión con Dios. Es uno de los elementos que nos ayudan ahí, nos cuidan, nos mantienen ahí, nos ayudan a manejar, ¿cierto? Estos tiempos de victoria, para permanecer en la victoria. En el versículo 32 dice, también escribió allí sobre las piedras una copia de la ley de Moisés. La importancia, y sería una muy buena disciplina, poder escribir la Biblia, principalmente tiene que ver con grabarla en nuestro corazón. Escribimos la Biblia porque queremos grabar también en nuestro corazón su palabra, escudriñar, profundizar, porque la palabra nos mantiene ahí humildes, nos mantiene ahí enfocados, ¿cierto? En la voluntad de Dios, en lo que Él quiere. Y también en el versículo 34 dice, después de esto, leyó todas las palabras de la ley, bendiciendo las bendiciones y las maldiciones conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. Entonces la lectura, en este caso, de la palabra de Dios, ¿cierto?, al pueblo. Ahí transmitir la palabra de Dios, ¿cierto?, a otro. Ese otro elemento importante. Después de las victorias que Dios nos ha dado en nuestra vida, siempre es importante transmitir a la gente que es parte de la bendición de Dios, ¿cierto? Dios nos da esa victoria, esos momentos, esos logros que hemos podido tener en la vida, gracias a Dios, únicamente a su poder, a su misericordia, a su gracia. Entonces, hay tres elementos clave que nos ayudan y nos cuidan para poder manejar bien los tiempos de victoria y poder permanecer en la victoria. Ahora, ¿cuál es el problema? Y aquí llegamos al capítulo 9 de Josué. Aún teniendo esa disciplina, a veces estar orando, escudriñando la Biblia, pero si todo esto que estamos escudriñando, este fundamento bíblico o escuchando la voz de Dios, no la ocupamos, no la usamos, no le damos un buen uso a nuestra vida, a nuestras decisiones, a la dirección que debemos tomar, ¿cierto? Lo más probable es que no nos sirve, no nos sirve. Y una de las cosas que pasó también, vamos a ver qué pasó aquí en el capítulo 9 de este libro de Josué. Vamos a hacer lectura, dice el capítulo 9, versículo 1, cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en la montaña como los llanos, y en toda la costa del Mar Grande, delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos, se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Entonces, aquí nos vamos a enfocar algunas cosas sobre algunas artimañas del enemigo. Pero antes de eso quisiera hablar de que hay tres fuerzas, ¿cierto?, que tienen la capacidad de poder infiltrarse en nuestra vida y producirnos y hacernos daño. Nos quieren apartar de Dios, no nos quieren dejar crecer, ¿cierto?, conformarnos a la imagen de Cristo, quieren que vivamos en derrota. Entonces vamos a ir a Efesios capítulo 2, versículo 2. Dice, vamos a leer el versículo 1, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estáis muertos en vuestros delitos y pecados. Está hablando a la iglesia, a estos santos que están en Efeso, y le dice que tienen vida cuando ellos en su pasado estaban muertos en delito y pecado, ¿cierto? En los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Entonces ahí tenemos esta primera fuerza o enemigo, ¿cierto?, que es el mundo. El mundo tiene una corriente, y esta corriente nos quiere empujar, ¿cierto?, y obviamente que nos apartemos, ¿cierto?, ¿de quién? De Dios. Esta corriente es una corriente fuerte, una fuerza fuerte que viene en contra, ¿cierto?, y nosotros tenemos que ir en contra de esa corriente. También dice que
en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y aquí tenemos al príncipe de este siglo, el diablo. Dice que opera, que trabaja en los hijos de desobediencia, para que no crean, para que no se conviertan, pero también está trabajando en la vida de nosotros los creyentes, ¿cierto? Porque no quiere que crezcamos, ¿cierto? Que podamos, que la imagen de Dios se haya formado en nuestra vida. Quiere desviarnos, ¿cierto? De lo que es la palabra de Dios, ¿cierto? De su voluntad. Y en el versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces aquí vemos los deseos de nuestra carne. Entonces tenemos el otro enemigo, ¿cierto? Que es un enemigo interno. La carne, esos deseos son como una bestia salvaje, ¿cierto? Nos quieren controlar, ¿cierto? Los pensamientos. Entonces, y nos quieren gobernar. Entonces, todo con el propósito, ¿cierto? De no crecer, de no madurar, de mantenernos ahí, ¿cierto? Apartados de Dios y en derrota. Y bueno, de estas tres fuerzas o enemigos que tenemos, ¿cierto? Aquí en el capítulo 9 nos vamos a enfocar en uno de ellos, que tiene que ver con el diablo. Y también con los espías del diablo, con esos falsos ministros. Y tenemos que aprender a conocer a nuestro enemigo. Y como hicimos lectura, dice, cuando oyeron estas cosas, entonces al escuchar todo lo anterior, como Dios le está dando victoria, ¿cierto?, al pueblo de Israel, y estaban conquistando, ellos se organizaron y todo eso, y dijeron en el versículo 2, ¿cierto?, capítulo 9 de Josué, versículo 2, dice, se concertaron para pelear contra Josué e Israel. Entonces aquí vemos un ataque directo, ellos prácticamente se organizan para hacer un ataque directo. Vamos a pelear contra Josué e Israel. Vamos también a leer 2 Corintios 2:11. 2 Corintios capítulo 2, versículo 11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces ahí lo importante es no ser ignorante o permanecer en la ignorancia en cuanto al conocimiento que tenemos que tener del enemigo, las maquinaciones, cómo él trabaja, cómo ataca, cómo actúa. Entonces, y vemos acá una de ellas tiene que ver con un ataque directo. A veces el diablo nos ataca directamente, pero también usa otra estrategia. Y la usó aquí, ¿cierto?, usando a los moradores de Gabaón. En el versículo 3 dice, mas los moradores de Gabaón, vamos a Josué capítulo 9, versículo 3, dice, mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores, y tomaron sacos viejos sobre sus asnos, cueros viejos de vino rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel, nosotros venimos de tierras muy lejanas, haced pues alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los hebeos, quizás habitáis en medio de nosotros. ¿Cómo pues podemos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué, nosotros somos tu siervo. Y Josué le dijo, ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron, tus siervos han venido de tierra muy lejana, por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto. Y todo lo que hizo a los reyes de los amorreos, que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, rey de Hesbón, a Og, rey de Basán, que estaban en Astarot. Por lo cual nuestros ancianos y todos los morados de nuestra tierra nos dijeron, tomad en vuestras manos provisión para el camino, e id al encuentro de ellos y decirle, nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros. Helo aquí ahora ya seco y mohoso.
Estos cueros de vino también los llenamos de nuevos, helo aquí, ya rotos. También están nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Entonces, como dijimos anteriormente, viene este ataque directo, ¿cierto?, de todos estos reyes que se organizaron para atacar, pero la actitud de los moradores de Gabaón fue diferente. Ellos usaron de astucia, astuto, como la serpiente. Dice que se fingieron embajadores, o sea, fingir el engaño, aparentar, aparentaron algo que no realmente no eran. Y también a través de la mentira. El diablo es el padre de la mentira. Entonces vemos estas características, ¿cierto?, de los moradores de Gabaón. Y en el versículo 12 dice, este nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros. Y helo aquí, ahora ya seco y mohoso. Mire esa frase, helo aquí. Están diciendo, miren, helo aquí, véanlo. Está seco y mohoso. Y después en el versículo 13 dice, estos cueros de vino también los llenamos nuevos. Helo aquí, ya rotos. Entonces ahí le están mostrando la evidencia, miren, helo aquí, están rotos, los zapatos, nuestros vestidos. Entonces atacan en este caso los sentidos, ¿cierto?, de Josué, de los líderes. Y realmente llevan a Josué a tomar su decisión enfocando su mirada en la apariencia, Y la verdad que ese es el método que usaron en este caso los moradores de Gabaón, ¿cierto? Ellos se enfocan en la apariencia, demostrar algo realmente que no son. Y en el versículo 3 dice, más los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, usaron de astucia, como dijimos anteriormente, pues fueron y se fingieron embajadores. Entonces, ¿cómo detectar? En este caso a estos terroristas espirituales, a estos que se infiltran, que tienen una apariencia, ¿cierto?, de piedad, podríamos llamarle, ¿cierto?, pero realmente son aquellos que se infiltran, ¿cierto?, y quieren producir daño, ¿cierto?, por dentro. Y aquí vamos a ver 6 cosas que tenemos que evaluar para poder detectar, ¿cierto?, estos terroristas espirituales. Y en el versículo 4 dice, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores. Bueno, lo primero tenemos que evaluar, cuando dice embajadores, tenemos que evaluar, ¿cierto?, el compromiso con la misión. ¿Cuál es su compromiso con la misión? Vamos a buscar aquí Segunda Corintios capítulo 5. Segunda Corintios capítulo 5, versículo 20, dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Entonces todos los creyentes, nosotros somos embajadores, ¿cierto? Todos tenemos este ministerio de reconciliar, ¿cierto?, al hombre pecador con Dios. Y ahí aparecen algunos diciendo, no, somos genuinos, somos embajadores, y aparentan ese compromiso con la misión. ¿Y qué pasa? Que son personas que entran en un discipulado, ¿cierto?, pero nunca entienden nada, solamente aparentan un compromiso con la misión. Es solamente una apariencia, algo externo, ¿cierto? Nunca entiendan nada, ¿cierto?, en cuanto a la misión de Dios. También otro elemento que tenemos que evaluar, dice en el versículo 4, y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y remendados. Aquí vemos también, ¿cierto?, que hay que evaluar, el segundo elemento que hay que evaluar es el gozo. Dice cueros viejos de vino. El vino representa, bueno, dos aspectos, uno lo que es la sangre de Cristo, pero también representa el gozo. Y vamos a buscar ahí Marcos capítulo 2.
el Evangelio de Marcos, capítulo 2. Versículo 18, dice, y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Ahí le hacen la pregunta al Señor. Jesús le respondió, ¿acaso pueden los que están de boda ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo no pueden ayunar. Pero te vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, de otra manera el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden, pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Entonces aquí vemos, ¿cierto?, el vino representa también el gozo, un mejor gozo. La boda tiene que ver con alegría, con la fiesta, alegría, momentos buenos, ¿cierto? Y no de tristeza. Por lo tanto, tenemos que evaluar el gozo, ¿va? El gozo de la salvación de la persona. El gozo de esa seguridad de la salvación, el gozo de la comunión con Dios. Ahí vemos 1 Juan, ¿cierto? El gozo de la comunión con Dios, su relación con Dios. El tercer elemento que tenemos que también evaluar, en el versículo 5 dice, y zapatos viejos y recocidos en sus pies. Entonces tenemos que evaluar sus zapatos, o sea, en este caso, su caminar, su andar, cómo es su andar en la vida cristiana. Vamos a buscar también ahí Romanos 10:5. Romanos 10:15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies, el andar, los zapatos, dice, de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces, ¿cómo es su andar en el Evangelio? ¿Cómo es su comunión con Dios? Si tiene los pies limpios o no. Entonces ahí vemos eso también en Efesios capítulo 5, vamos a ver esos tres andar, o tres formas de andar, ¿cierto? Que nos dice en el capítulo 5 de Efesios, dice en Efesios 5:2 dice, y andad en amor, como Cristo también nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Andad en amor. En el versículo 8 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, andar como hijos de luz, y no en las tinieblas, no practicando la fornicación, la inmundicia, no sé, qué es lo que sale de nuestra boca, palabras deshonestas, garabato y cuántas otras cosas más, ¿cierto? La avaricia, idolatría, inmundicia. Entonces no somos tinieblas, no debemos andar, ¿cierto?, como andábamos en otro tiempo, sino andar como hijos de luz. También andar no como necios, versículo 15 dice, mirad pues como en diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. Andar sabiamente, redimiendo el tiempo. Entonces tenemos, ¿cierto?, tres formas de andar, ¿cierto? La Biblia también nos dice que debemos andar en el Espíritu. Y usted puede buscar muchas más, ¿cierto? Pero ahí tenemos que andar con los pies bien limpios. Y de hecho, aquí es importante destacar que Josué e Israel, ellos también venían de tierra lejana. Dios lo había sacado de Egipto, ¿cierto? Y venían de tierra lejana también. Y anduvieron 40 años por el desierto. Y de hecho, Deuteronomio, capítulo 29, versículo 5, dice que ni su vestido ni sus zapatos, ¿cierto?, se gastaron durante todo ese tiempo. Entonces ya habían tenido la experiencia. Y estos moradores de Gabaón, con astucia, con engaño, mintiendo, ¿cierto?, estos terroristas espirituales que querían infiltrarse, se infiltraron en el pueblo. Y a Israel le trajo puras consecuencias por Israel en el futuro. Vamos a volver a Josué. Entonces hemos visto el tercer elemento, que hay que evaluar su andar.
Otra cosa que tenemos que evaluar en las personas también es su vestido, su vestimenta espiritual. Dice en el versículo 5, dice, y zapatos viejos y recocido en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, vestidos, su vestimenta. Entonces hay que evaluar su vestimenta, cómo ellos están vestidos. Vamos a buscar Efesios 4:22. En Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Este viejo hombre, deseos engañosos, los gabonitas, a través de se fingieron engaño, la mentira. Dice, y renovado en el espíritu de vuestra mente, y vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces hay que evaluar su vestimenta espiritual, si andan en justicia, en la verdad, en santidad, ver su vestimenta. El Señor nos ha preparado un nuevo vestir, este nuevo hombre, ¿cierto? Esa vestimenta revestido de Cristo, que tiene que ver con la justicia, la santidad. Totalmente diferente, ¿cierto? A la vestimenta del viejo hombre. Entonces debemos evaluar su vestimenta. También dice, vamos a ver un quinto elemento en el versículo 5, dice, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. También en el versículo 12 dice, este nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros. Y helo aquí ahora ya seco y mohoso. Entonces hay que evaluar su relación con la palabra de Dios. ¿Cómo es su relación con la palabra de Dios? Y en este punto es importante saber cómo realmente hay gente que cuando uno evalúa a las personas siempre hablan de las cosas básicas, ¿cierto? Nunca avanzan, ¿cierto? Y profundizan en las verdades de Dios. Es como el árbol que busca las aguas profundas, ¿cierto? Las raíces buscan las aguas profundas, las aguas ocultas. Entonces nunca profundizan estas personas en la palabra de Dios. Siempre están hablando lo básico, las mismas cosas. Necesitan muchas cosas externas para demostrar que son, que aparentan y quieren demostrar que son verdaderos creyentes a través de afiches y tantas cosas, ¿cierto? Que pueden decir que son cristianos. Entonces su relación con la palabra es superficial, es básico, nunca están enraizados en la escritura y pasa el tiempo y vuelven a hablar de cosas, de las mismas cosas que han hablado toda la vida. Nunca tienen nada nuevo que decir de la palabra de Dios, algo que han descubierto. Su relación con la palabra de Dios es prácticamente nula, es muy superficial. Solamente aparentan una relación diaria con la palabra de Dios. Ahí tenemos, ¿cierto?, que tenemos que evaluar el pan, ¿cierto? En este caso, su relación, ¿cuál es su relación con la palabra de Dios? Y también vamos a ver un sexto elemento, ¿cierto? Dice que tenemos que evaluar en el versículo 6. Dice, y vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los hijos de Israel, nosotros venimos de tierras muy lejanas, haced pues ahora alianza con nosotros. Ahí vamos a buscar Filipenses 3:20. Dice, tenemos que evaluar, obviamente ellos dicen que vienen de tierras muy lejanas, prácticamente hay que evaluar de dónde vienen, su ciudadanía. Y aquí dice más, nuestra ciudadanía está en los cielos. Tenemos que evaluar la ciudadanía, ¿cierto?, de ellos. Ellos decían que venían de tierras muy lejanas. Entonces la ciudadanía de las personas hay que evaluarla. Si es celestial o es terrenal. ¿Cuál es la ciudadanía de ellos? Porque en este caso la apariencia nos puede llevar obviamente a tomar malas decisiones si nosotros juzgamos, ¿cierto?, de acuerdo a la apariencia y no evaluamos realmente cuál es la ciudadanía de la persona. Si realmente vive, ¿cierto?, enfocado en las cosas terrenales o prácticamente su ciudadanía es celestial.
los países tienen su organismo de inteligencia. Vamos a aprender algo de la cosa física, cómo los países tienen su organismo de inteligencia y ellos están ahí. Prácticamente cualquier persona que pueda llegar al país y pueda introducirse en medio de ellos, ¿cierto? Tiene que tener un pasaporte, buena identidad, pasaporte y todo lo demás, ¿cierto? Pero tienen que evaluar, ¿cierto? Y chequear bien su pasaporte, de dónde viene, qué ciudadanía, qué creen. Entonces averiguan cosas muy detalladas y profundas también de la persona, porque como todos sabemos, así se infiltran, ¿cierto?, para poder hacer atentados terroristas. Entonces tenemos que entender que estamos en una guerra espiritual. Y como creyente parece que vivimos en ese relajo, relajados, ¿cierto? Como que si no tuviéramos guerra, como que todo lo que dice la Biblia de esa guerra espiritual fuera algo lo tomamos muy livianamente. Entonces vivimos en ese relajo. Y estamos en guerra. Y tenemos que evaluar, estar atentos, vigilantes, ahí, como estas organizaciones de inteligencia, ¿cierto? De poder evaluar la ciudadanía, en este caso, de las personas, de dónde vienen, ¿sí? Son terrenales o su ciudadanía es celestial. En ese concepto de la ciudadanía también celestial tiene que ver su nuevo nacimiento, ver también los frutos de ese nuevo nacimiento. Obviamente ese nuevo nacimiento el que nos lleva a pertenecer nos da una nueva ciudadanía celestial, pertenecer al reino de Dios. Y Efesios 4:11, vamos a buscar Efesios 4:11. Dice, y él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces aquí vemos, ¿cierto? En este caso conociendo bien a nuestro enemigo, a Satanás y también a sus espías, ¿cierto? Estos terroristas espirituales. Estamos en una guerra espiritual. Pero ¿a quién engañan? A los niños. Los niños, ¿cierto? Los que no quieren crecer, avanzar, ¿cierto? Quieren estar siempre viviendo en esa condición, ¿cierto? Son llevados fácilmente por esos vientos de doctrina y arrastrados. Entonces ahí, por eso la importancia de la iglesia local. Ahí Dios obviamente coloca estos dones, ¿cierto? A nuestra iglesia, a estas personas como pastores, maestros, evangelistas, para la edificación, y nos entregan obviamente todo un fundamento bíblico. Entonces la iglesia se convierte en este centro de información, de poder establecer un buen fundamento bíblico en nuestras personas, de enseñar lo que dice la Escritura, la Biblia, y eso nos cuida, para poder no ser arrastrados, ¿cierto? Por estos espías espirituales, ¿cierto? O terroristas espirituales que usan el engaño, la astucia, la mentira, ¿cierto? Y nos quieren arrastrar. Ahora, ¿cómo podemos nosotros cuidarnos de todo esto? Vamos a volver a Josué, capítulo 9, versículo 8. Dice, ellos respondieron a Josué, nosotros somos tu siervo. Y Josué les dijo, ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? ¿Quiénes sois vosotros y de dónde venís? Entonces Josué hace esa pregunta. ¿Pero qué hicieron ellos? No dijeron nada. No dice de dónde son, solamente de tierra lejana. No hablaron de cuál era su ciudadanía. Entonces, ellos ocultan de dónde vienen. Ellos ocultan de dónde vienen. Entonces, eso es importante, esta pregunta es importante. ¿Quiénes son y de dónde vienen? Uno tiene que empezar a evaluar eso de la persona. ¿Y cuál fue ahora? Uno tiene que evaluar la genealogía espiritual de la persona, de dónde viene.
cuál es su fondo, de dónde nació espiritualmente, cuál es su fondo religioso, cuáles son sus credenciales espirituales, en qué cree. Todas esas cosas son importantes evaluar en la persona, buscar las raíces, ¿cierto? De esa genealogía espiritual. ¿Qué pasa si uno llamara de repente gente que llega a cierta iglesia y tendría que a veces uno llamar a ciertos pastores de la iglesia donde a lo mejor perteneció y preguntar, hoy ha llegado una persona acá que dice que viene de tu iglesia y quisiera preguntar cómo es este hermano, él dice que es creyente. Yo creo que muchas veces a lo mejor nos sorprenderíamos a lo mejor de lo que diría a lo mejor el pastor. No digo que siempre, pero sí puede pasar en algunos casos. Bueno, lo importante es poder también ahí enfocarnos en esta pregunta y poder descubrir también su genealogía espiritual, de dónde viene, cuáles son sus credenciales, sus raíces. Pero el gran problema, o el fallo, o el error de Josué, lo encontramos en el versículo 14. Dice, y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos. Dice, y no consultaron a Jehová. Nuevamente, no consultaron a Jehová. Como dijimos anteriormente, dijimos que, claro, el pueblo de Israel tuvo grandes victorias, derrotas, pero también tuvo victorias. La derrota la tuvieron con Jai por no consultar a Jehová. Y también vemos acá, ¿cierto? Lo mismo. Manejar los tiempos de victoria, ¿cierto? No es fácil. Realmente nos lleva a enorgullecernos, enaltecernos, ¿cierto? Y obviamente ya empezamos a confiar en nuestros propios métodos, en nuestra propia sabiduría, organizamos nuestro propio plan. Entonces, por eso son importantes, ¿cierto? Esos elementos de poder, la comunión con Dios, ahí pasar tiempo en la escritura, a establecer toda esa disciplina, el poder anunciar las verdades de Dios, ¿cierto? A otro, y especialmente en los momentos de victoria, ¿cierto? Que Dios ha hecho esas grandes cosas en nuestra vida. Entonces, poder tener esa disciplina, siempre la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos va a mantener enfocados, ¿cierto? Poder conocer, consultar a Dios en su palabra, nos mantiene enfocados, nos mantiene humildes, enfocado en su voluntad, en lo que Dios quiere, ¿cierto? Nosotros tenemos que prácticamente depender de Él en todas las situaciones de nuestra vida. Estamos en una guerra espiritual, entonces no podemos caer en el relajo o salir del relajo en que ya estamos. Hay una lucha espiritual y el enemigo no descansa. El enemigo no solamente ataca directamente, como lo vimos acá, ¿cierto? También tiene sus terroristas espirituales y se infiltra dentro, ¿cierto?, de la iglesia para destruir por dentro. Y de hecho el pueblo de Israel tuvo consecuencias, ¿cierto? Siempre tuvieron que mantener por pacto, por alianza, por compromiso, los gabaonitas tuvieron que permanecer ahí con el pueblo de Israel. Y al final trajo obviamente consecuencias. Y lo mismo pasa cuando uno no evalúa, ¿cierto? O no considera la palabra de Dios para evaluar, ¿cierto? A las personas que dicen ser creyentes solamente y que juzguemos de acuerdo a la apariencia y no según lo que la Biblia nos enseña. Así que hermanos, la paz del Señor, voy a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por estos principios que tú nos has dado, Señor, en el libro de Josué. Y como tú nos enseñas también, Señor, la importancia de permanecer en comunión contigo, en poder permanecer en tu palabra, estar ahí escudriñando, para poder manejar los tiempos de victoria que tú nos das, Señor, y permanecer en la victoria, poder ocupar todo este conocimiento bíblico, Señor, que tú nos das, Señor, para darle un buen uso a nuestra vida, para tomar decisiones, para poder seguir el plan que tú tienes desarrollado ya, Señor, para hacer tu obra. Y también nos enseña, Señor, que uno de los enemigos, Señor, es el diablo, y él tiene sus maquinaciones. Hemos aprendido algunos de sus estrategias, cómo ataca, Señor. Ataca a veces directamente, pero también ataca indirectamente. Y vemos estos terroristas espirituales que se pueden infiltrar
lo hicieron en la época de Josué, ¿ah? Cómo se fingieron y usaron de astucia, y así también hoy día vemos, Señor, a estos espías espirituales, Señor, que usa el enemigo, estos ministros, Señor, que se infiltran dentro de la iglesia para también, con el objetivo de poder destruir por dentro. Ayúdanos a poder considerar todos estos principios que hemos recibido para poder evaluar, no para condenar, pero sí para poder tener precaución y evaluar a las personas, Señor, y poder conocer realmente su genealogía espiritual, su origen, Señor. Bueno, te damos gracias, Padre, por tus verdades, Señor. Espero que cada hermano, Señor, pueda tomarla, Señor, como una palabra de ti para sus vidas, Señor, y también, Señor, gracias por la iglesia, porque nos prepara, nos alimenta, nos sustenta y nos cuida, Señor, de no ser arrastrados. En el nombre de Jesús, amén.